No se trata solamente de dejar atrás tu manera de vivir, sino de no caer en la trampa de lo que pudiera parecer increíble y fascinante ante lo que viene después. Porque durante muchísimo tiempo habíamos considerado que nuestro peor y mayor enemigo eran las tinieblas, Satanás, el diablo y todo lo que parecía una adversidad para nosotros. Pero ¿qué pasaría si en este momento te digo que nuestro verdadero enemigo no es algo tangible ni palpable, sino que es aún lo que es parte de nosotros, lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es aceptable, con lo que crecimos, con lo que nos educaron, con lo que nos criaron, lo que dio forma a nuestra manera de pensar, lo que dio forma a nuestra manera de vivir? Y sí, te estoy hablando de la cultura. En el último episodio de este podcast, Hablemos Sabiduría Oculta, abordamos el tema de la cautividad cultural y cómo no podemos volver atrás. Y parte del enfoque de ese mensaje era básicamente salir del engaño de la cultura y cómo toda tradición, costumbre, todo lo que parece correcto hoy para nosotros, seguramente, si no lo hemos filtrado por lo que establece la Escritura, seguimos caminando en un engaño, creyendo ser correctos discípulos del Señor, pero viviendo de una forma tal vez no del todo agradable para el Padre Celestial. Y es de que el Eterno estableció la forma en la que debemos de servirle, en la que debemos de honrarle, en la que tenemos que amarle, pero sobre todo estableció instrucciones y advertencias muy claras para el pueblo de Israel, pero que siguen resonando y son un mensaje generacional para todos nosotros como creyentes en Yeshua. Y tenemos que comprender, como lo dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, de que todo cuanto fue registrado de la Torá, los profetas, todo el caminar, el recorrido de Israel en el desierto, en Egipto, en la tierra profetizada, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes, todo fue registrado de una forma tangible, de una forma escrita, para que tú y yo no repitiéramos los errores del pasado y sobre todo para prepararnos al tiempo venidero, específicamente para los tiempos del fin. Y todo lo que experimentó Israel como nación sigue resonando para nosotros como creyentes en Yeshua, porque nos afirma en principios espirituales, nos hace renovar nuestra forma de pensar, pero sobre todo nos desafía a ser correctos y genuinos creyentes de Yeshua. Porque durante muchísimo tiempo muchas personas se han autoproclamado, se han categorizado como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, pero aún siguen caminando, tal vez ya no como su manera pasada de vivir, pero se han dejado fascinar por lo que siguen viendo en este plano, solo que ahora desde una perspectiva como creyentes de Yeshua. Ser hijo de Dios no es una posición de privilegio, de prestigio, de élite o de aún de un estado de suprasantidad a diferencia de los que no han sido despertados en la verdad. Si tú y yo hoy somos hijos del Señor, somos creyentes en Yeshua, más que recibir una posición de privilegio, hemos recibido una posición de responsabilidad, donde el Padre espera que podamos vivir como Él lo demandó, lo afirmó por medio de Yeshua, para entonces poder ser un ejemplo tangible a las naciones e ir en contra de la cultura de este mundo. Yeshua, siendo la verdad hecha carne, fue en contra de todo lo que era culturalmente aceptado, incluso para su propia generación, incluso para su propio pueblo, que aunque tenían los fundamentos, los preceptos, los estatutos escritos, los veían desde una perspectiva humana, llena de costumbres, llena de crianza y muy lejos del verdadero pensar por el cual el Señor estableció dichos principios. Y Yeshua en todo momento atentó contra la cultura que trataba de naturalizar lo que era eterno y trascendente. Y es de que nada en este mundo, mis amados, nada en este mundo, familia, va a poder englobar ni manifestar plenamente la soberanía ni la santidad del Eterno en medio de las naciones. Y es por ello que tú y yo, por medio del sacrificio de Yeshua, fuimos habilitados para ser representantes de su santidad, representantes de su pensamiento, representantes del reino de los cielos acá en la tierra. ¿Y cómo somos representantes de aquello que no es tangible, que no se ve, pero que garantiza la vida eterna? Y solamente lo podemos hacer por medio de la obediencia y de una disposición a mantenernos en la senda justa sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Levítico capítulo 18, del versículo 1 al versículo 5 dice lo siguiente. Y el Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas que yo soy el Señor su Dios,
Y no sigan ustedes las costumbres de Egipto, el país donde vivían antes, ni tampoco sigan las costumbres del pueblo de Canaán, la tierra a donde yo los estoy llevando. Ni tampoco vivirán conforme a sus leyes y no deberán imitar su estilo de vida. Y aquí el Eterno estableció un principio generacional para todos nosotros, aún en este siglo. Porque realmente como creyentes en Yeshua solamente hemos puesto un énfasis y un enfoque en no volver atrás por temor a volver al lugar del cual el Padre nos permitió salir de las tinieblas a su luz admirable. No volver atrás al vicio, no volver al maltrato, no volver a la violencia, no volver a las malas palabras, no volver a los malos pensamientos. Pero la Escritura es muy clara y contundente y no se trata simplemente de no volver atrás, sino de mantener esa firmeza en este plano terrenal, sabiendo de que todo lo que pudiera venir no se compara con el galardón eterno que nos espera si realmente lo representamos correctamente acá en la tierra. Y sigue diciendo la Escritura en los siguientes capítulos, en el capítulo de Levítico 20, diciendo en el versículo 23 al 24, sé que ustedes no deberán comportarse como lo hacen los pueblos en los que ahora viven, pues allí, por sus malas acciones, esos pueblos me hicieron enojar, porque yo soy el Dios de Israel y yo los aparté de entre todos los pueblos para que sean de mi propiedad. Y quiero hacer un énfasis aquí porque el propósito por el cual el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, por el cual se manifestó a través de Yeshua, por el cual nos llamó a libertad, por el cual nos libertó de ese Egipto espiritual, es para no conformarnos de nada, con nada, ni nadie de este mundo, sino tener la mirada puesta en el que es el autor, el consumador y la fuente de todo. Es mantener el pensar de volver al origen, volver a todo como era en el principio, sabiendo de que aún lo venidero, nuestro galardón eterno, va a poder ser hallados en él. Se trata de poder ser hallados fieles en perseverancia, siendo él nuestra plena recompensa. Y fíjense que esto es bien particular, porque Canaán representa o representó para el pueblo de Israel la tierra de la palabra, la tierra de la promesa, la tierra de la profecía. Era la recompensa de 400 años de esclavitud, pero que aún en esa recompensa solamente era una pequeña muestra de la morada eterna que Yud Hei Vav Hei está preparando para cada uno de nosotros como creyentes en Yeshua. Y déjame explico mejor esta idea para que podamos verlo de una forma más clara. Egipto representó para el pueblo de Israel un tiempo de esclavitud, un tiempo aún de maldad, un tiempo de sufrimiento. Si lo traducimos a nuestros tiempos, Egipto tiene que ver con nuestra vida sin el Eterno. Nuestra vida anclada a lo que parece correcto, es culturalmente aceptado, pero lejos de los principios, estatutos y mandatos del Eterno para nosotros, de las enseñanzas de Yeshua. Y además de eso tenemos ese transitar entre el Egipto espiritual o el Egipto terrenal, que en este caso es nuestra manera pasada de vivir, y Canaán. Tenemos un tiempo de preparación, un tiempo de transición como es el desierto, para poder obviamente tener la madurez de disfrutar por completo la tierra profetizada, que sería nuestro Canaán. Y Canaán para el pueblo de Israel representaba la tierra donde fluía leche y miel, la tierra de la bendición, la tierra de la promesa, la tierra que les iba a dar reposo y descanso, pero que aún en ella, terrenalmente hablando, habían cosas que no eran de bendición para ellos, sino que ellos tenían que ir para aún corregir lo que había sido en este lugar físico, culturalmente aceptado, pero que iba en contra de los preceptos y estatutos del Eterno. Y aquí lo dice claramente: yo soy el Dios de Israel y yo los aparté de entre los pueblos para que ustedes sean mi propiedad. Y hay un pasaje en Deuteronomio donde justamente habla de que el propósito por el cual Dios sacó en exclusividad al pueblo de Israel no fue para prestigio y privilegio, fue para que fueran responsables de modelarlo a él ante toda la tierra, y así toda nación pudiera proclamar de que Yud Hei Vav Hei, de que Yahvé es el único y verdadero Dios, y pudieran volcar su mirada. Y sabemos de que aún eso es lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes en Yeshua. Fuimos sacados por medio del sacrificio de Yeshua del Egipto espiritual, estamos transitando un tiempo de preparación y hay momentos en nuestra vida donde podemos experimentar
algunos Canaán. Podemos experimentar momentos de reposo, momentos de cumplimiento de la palabra, pero que aún en esos cumplimientos no podemos desviar nuestra mirada ni caer en la sutileza de lo que pudiera parecer increíble de la bendición. Y podrá sonar un poco cliché, pero muchas veces nos hemos enfocado más en la bendición, en la respuesta de la oración y no en el que nos provee la respuesta a nuestra oración, a nuestro clamor. Nos hemos enfocado en la sanidad y no en el que sana. Nos hemos enfocado en la provisión y no en quien proveyó. Nos hemos enfocado en la libertad y no en quien nos libertó. Y eso básicamente es lo que el Señor le dice mucho más adelante al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 12 del 30 al 31, donde les dijo que no cayeran en la trampa de seguir las costumbres ni de tratar de adorarlo a Él como los otros pueblos lo hacían para sus falsos dioses. Y esto puede ser muy particular, porque hay momentos en nuestra vida donde Dios ciertamente atiende nuestras oraciones, manifiesta de su provisión, manifiesta de la promesa, manifiesta de la profecía, pero aún en ese entorno de la bendición pueden haber cosas que son culturalmente aceptables, pero que no honran plenamente al Eterno. Porque aún recibir en ese aspecto bendiciones físicas y tangibles del Eterno no es que sea malo, pero tenemos que tener el principio muy claro y con la mirada puesta en la verdadera recompensa, que no es en lo tangible, no es en lo natural, sino es en poder cumplir con la responsabilidad que Él nos entregó a todos nosotros. Y esto es mucho más interesante porque en el versículo 31 el Señor establece otro principio diciendo: y tú no adorarás al Señor tu Dios de la manera en que las naciones rinden culto a sus falsos dioses, llevando a cabo toda clase de actos detestables, porque eso para mí es abominación. Muchas veces creemos que todo cuanto hacemos por y para Dios tiene que ser aceptado y grato para Él. Pero Él estableció la forma en que quiere que le honremos, en que quiere que le sirvamos y quiere que le adoremos. Porque solamente cumpliendo esos parámetros que Él estableció y que son una guía para nosotros es que podremos ser de verdadero testimonio para las demás naciones.